noches, edición número 411 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Comentarios de actualidad, ha habido algunos bastante fuertes, por cierto. Serían fuertes en otro país. Por ejemplo, un cambio de gabinete en cualquier democracia, en cualquier régimen político del mundo, tendría una significación importante. Acá simplemente como el famoso juego de la silla, el baile de la silla, donde siempre había uno que se quedaba parado cuando no era rápido para poder ubicarse en el aposento y no perder el juego. Pero ocurre que acá, evidentemente, de eso es justamente lo que se trata. Agustín Rossi, que era el presidente de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, como no mide bien en su provincia y aparentemente María Eugenia Bielsa, que había hecho una elección muy importante en el año 2011, lo habría desplazado de la posibilidad de ser una postulante firme para ganar las elecciones. Entonces a Agustín Rossi se le busca un conchavo nuevo. ¿Cuál es el nuevo trabajo que se le da? El de ser ministro de Defensa de la Nación, en lugar de un absolutamente alicaído, digamos, deshilachado, Puricelli. Arturo Puricelli, que fue un candidato a gobernador, llegó a ser gobernador de Santa Cruz en otra época, y que pasa a desempeñarse como ministro de Seguridad, el juego de las sillas. Claro, el ministro de Seguridad todos sabemos bien que es el Super Bernie, que tampoco lo era ni Lagarré, quien ahora va a la OEA con el propósito de tratar de confundir un poco con esto de evitar que la relatoría especial que tiene la Organización de Estados Americanos y que ha formulado serias denuncias en materia de corrupción, vea morigerado sus procedimientos y, por supuesto, sus condenas a la República Argentina por hechos de que no hace falta ver la nata todos los domingos para enterarnos el avance que tiene devastadoramente el peculado en la Argentina, en el gobierno. Y claro, acá interesa poco quién es el número uno, porque siempre fue más rutilante el 2. Una característica de los Kirchner. Una característica de los Kirchner, por caso Hernán Lorenzino, había que googlearlo para saber que era ministro de Economía, porque todo el mundo pensaba que era Axel Kicillof. O mejor dicho, no nos engañemos, en un sistema tan personalista, tan fuertemente vertical como este, donde las reuniones de gabinete son una rara avis, las decisiones que se toman en soledad, ora en Balcar de 50, ora en Olivos, son en definitiva la voz del príncipe, en este caso de la princesa, la que señala el rumbo a seguir aún con las equivocaciones que se vienen cometiendo. Y claro, al no haber gestión hay que inventar algunos temas, y uno de los temas que se inventó en las últimas horas fue justamente el querer, llamémoslo, protagonizar una gesta heroica que significa trasladar el monumento de Cristóbal Colón, que por otra parte está dañando la autonomía porteña porque está instalado en una plaza que depende del gobierno de la ciudad autónoma. Ese monumento a Colón, donado por otra parte por la comunidad italiana, particularmente por la comunidad genovesa, es justamente es patrimonio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, para emplazar una estatua de Juana Zurduy. Me parece valiosísimo que se reconozca a esa meritoria y valiente mujer que luchó por la independencia, pero no hace falta sacar una estatua para poner otra, y sobre todo trasladarla a Mar del Plata, donde ya una plaza muy emblemática se llama Colón y tiene el monumento a Cristóbal Colón. Pero cuando no se gestiona hay que inventar toda esta serie de cuestiones que se acoplan perfectamente a lo que pomposamente se ha llamado el relato. Pero quizás cuando uno se detiene en estos temas no se da cuenta que hay cosas, hechos mucho más profundos, y que en este programa lo venimos, Osvaldo, machacando permanentemente, que es el avasallamiento de las instituciones de la República, particularmente con esta malhadada reforma judicial que, bajo el pomposo título de democratización de la justicia, no significa otra cosa más que domesticar quizás el último bastión que le queda al kirchnerismo, juntamente con el periodismo independiente, para lograr la suma del poder público. Y para eso tenemos en el programa de hoy, que ya vamos directamente a este tema, al doctor Ricardo Sáenz. Ricardo, muchas gracias por venir, fiscal nacional en lo criminal y correccional. Exactamente.
Y como hablábamos también de gestionar, independientemente de que vamos también a tocar este tema, hablando de gestionar, alguien que viene gestionando desde hace unos años y con éxito, más allá de las diferencias que tanto Osvaldo Pérez San Martín y yo hemos tenido con él en elecciones anteriores, pero que siempre no hemos dejado de reconocer, sobre todo con el triunfo en la última elección, que era un premio también a alguien que no solamente se preocupa por los abogados, por la institución que nos nuclea a todos nosotros como rectora del control de la matrícula y el ejercicio del poder de policía, sino que también evidentemente ha gestionado bien. Jorge Rizzo, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Y justo es que hagamos este reconocimiento, porque nosotros no formamos parte de gente de derecho y que hemos estado en elecciones ocasionalmente enfrentados, pero siempre hemos reconocido la capacidad de gestión que has tenido vos y todo el equipo que te acompaña, y también la defensa de las instituciones. Y voy a empezar justamente cuando hablamos del tema de la ley 26855, por tocar algo que a lo mejor está olvidado. En el año 2006 se sancionó otra reforma del Consejo de la Magistratura y a las pocas horas que alteraba, que era absolutamente inconstitucional también como la presente, porque alteraba el principio de equilibrio que plasmó el constituyente en el 94 del artículo 114, o sea, un equilibrio razonable entre quienes representaban el estamento político juntamente con el estamento académico y jueces y abogados. El doctor Rizzo en ese momento presentó, en representación del Colegio Público de Abogados, una demanda de inconstitucionalidad, ¿no es así? Sí, la presentó Ricardo Monner Sanz. Nosotros llegamos un poquitito después porque yo tuve que asumir al poco tiempo y adherimos a esa demanda. Está en la Corte. Desde el ¿Cuántos años lleva? 28 de agosto del año 2009. Estamos esperando sentencia. Si la Corte hubiera fallado, lo que estamos viviendo hoy no pasaría. Lo tiré así para empezar a abordar este tema porque realmente es preocupante, porque nos ponemos a pensar, si aquí ya está durmiendo el sueño de los justos, ¿no podrá correr esta misma suerte? No, yo creo que no. Hoy salió otra cautelar más. La de hoy es un poco tramposa, pero bueno, porque no declara la inconstitucionalidad de las cautelares. Declara solamente da la cautelar a la gente que la consiguió, pero no dice una sola palabra del efecto de las cautelares. Entonces puede ser tramposa. Si el Estado apela, puede aparecer el efecto suspensivo. Así que hay que tener cuidado. La sacó Liliana Heiland hoy. Pero hay cosas que no se pueden soslayar, Jorge. La justicia realmente es quien genera todo este lío, porque a veces no pueden estar 5 años en una demanda con el tema del Consejo de la Magistratura. Estas demoras, estos vicios que tienen los jueces a veces llevan a que la misma sociedad se enardezca y se enoje muchísimo. El gobierno aprovecha los golpes de efecto, sale con un discurso demagógico, que votemos todos. ¿A quién no le gusta votar? Pero yo en las elecciones del Consejo Profesional de Ciencia Económica no voto, no me corresponde. En la decisión de quién es el representante del Poder Ejecutivo no voto solamente Cristina Kirchner. Cuando los senadores eligen su representante, votan los senadores, no vota el pueblo, es mentira. Porque al senador Sanz lo votaron para ser senador por la provincia de Mendoza, no para ser consejero de la magistratura. Ni siquiera entró en un menú general en donde hubiera distrito único, lo votaron los mendocinos. Acá se tejen varias mentiras con un muy lindo discurso que es el de la democracia directa, que todo demócrata, ¿por qué no va a estar siempre vamos a estar a favor del voto? Vos vas a tener 50 años militando en política, muchas veces detrás de gobiernos autoritarios de facto que suspendían la democracia y ustedes seguían peleando. Me acuerdo esencialmente la multipartidaria a fines de los 80, a principios de los 80, a fines de los 70, y todos queremos votar, pero hay que votar cuando y dónde la Constitución te autoriza a votar, si no estás reformando la Constitución. ¿Y a quién nos autoriza a votar? Porque si son representantes de los abogados y los jueces, no entiendo cómo el ejemplo que ha dado es bueno. Incluso en alguna oportunidad dijiste algo al respecto de que el representante de Messi también lo va a votar. Lo dije en el Congreso. Si Messi va a pelear su contrato, es lo mismo. Vamos a votación en quién va a ser su representante.
lo va a elegir Messi. ¿Sí? Es el principio general del derecho, la gente lo va a entender porque es muy simple. Si hay un representante, hay un representado, y a ese representante lo elige aquel a quien está representando. La Constitución habla de los estamentos que surgen del voto popular y después dice, los abogados de la matrícula federal, los jueces y los académicos, los está diferenciando de manera categórica. Hasta un chico de 10 años lee el artículo y no resiste el más mínimo de los análisis. Por eso esta inconstitucionalidad me parece que es más manifiesta todavía que la de la ley del 2006. Y además me parece que el clima ahora es distinto. Creo que los jueces han entendido que si no ponen un límite van por ellos. Me parece que no veo la Corte demorando 3 años ahora. Yo veo que los jueces como estuvo en aquella oportunidad. Yo veo que los jueces federales de la capital federal están haciendo todo lo posible por demorar los pleitos. Tienen que aprender del doctor López, del juez federal de San Nicolás. Y de Mar del Plata. A mí, por ejemplo, ya va el juicio que es personal mío y del Colegio Público de Abogados, voy por el tercer juez. Se excusaron 2 jueces y ahora lo tiene el doctor Furnari, que hoy corrió traslado. Dice que después que vuelva de diligenciarse el oficio va a resolver sobre la cautela. No pueden perder más tiempo, Jorge. Estas son las cosas que después dejan el caldo gordo para que el gobierno de turno los critique e intente ir por ellos. Son las cosas que los vicios de los jueces que venimos criticando hace muchísimos años que no pueden seguir pasando. Un amparo se resuelve en 48 o 72 horas. Llevamos más de una semana. Ricardo, esto que estamos hablando acá se vincula mucho también con algunas cuestiones que se han suscitado en el Ministerio Público, con el tema de la justicia legítima, que la verdad que siempre lo hemos hablado acá en el programa con Osvaldo, expresiones que no entendemos porque la justicia per se es legítima, y cuando uno habla de democratizar la justicia, y cuando ve estas 6 leyes, que algunas son muy, muy atractivas, como las que hablan de la transparencia, pero cuando esto lleva, como decíamos nosotros, la dulce daga de la estocada final, que son las cautelares, es demorar más los pleitos con estas creaciones de estas cámaras de casación y también con el tema del Consejo de la Magistratura, domesticar a los jueces y tenerlos con una espada de Damocles permanente, ¿no? Sí. Sí, como decía Jorge, creo que hay una historia que se va cerrando sobre esto, ¿no? O sea, creo que había muchas cosas para cuestionar a la justicia, las hay. La celeridad es una, la falta de decisiones, todo esto que estaba enumerando muy bien Jorge, y creo que sobre eso se enancó el gobierno en esta reforma y sobre eso también nace este movimiento de justicia legítima, que nace, recordemos que nace como una oposición a aquel comunicado de la Junta Federal de Cortes, de la Comisión de Independencia del Poder Judicial de la Corte y de la Asociación de Magistrados, cuando ellos cuestionan toda la carga que había sobre la Cámara Civil y Comercial Federal. Esto fue en octubre, noviembre, no hace mucho tiempo, parece que fue hace mucho. Y ahí aparece Justicia Legítima como una reacción contra esto, diciendo estas asociaciones no nos representan. Y claro, y crean un movimiento que en vez de invitarnos generosamente a todos a ver qué podíamos hacer por la justicia, se centra en un lado y dice los que están allá son corporativos, estuvieron con la dictadura, todo un montón de cosas que puede ser, a algunos se le puede aplicar eso, pero a la gran mayoría no. La gran mayoría está en una generación, yo diría, supongamos entre 40 y 55 años. Yo tengo 53, no tuvimos nada que ver con la dictadura. Yo estaba en la secundaria cuando estaba el gobierno militar. O sea, no puedo haber sido un funcionario judicial proclive a la dictadura. Pero bueno, esa es la etiqueta que se armó y esa es, como bien decía Jorge, sobre cuestionamientos válidos que había para hacerle a la justicia, no fuimos para la reforma del Consejo, por ejemplo, que rompe el equilibrio peor que la otra reforma. O sea, en un Consejo de 19 hay 3 jueces con 19 miembros. O sea, cuando se sabe que estos son órganos mayoritariamente judiciales, y bueno, el voto popular, evidentemente, que también tiene muy buena prensa, no es aplicable a este órgano, evidentemente, y lo que vos decías, tiene que haber una identidad entre representante y representado. Entonces no puede ser que a los representantes de los jueces lo elija la población entera. Ayer pasó algo grave, que es el fallo de Ramos Padilla, hijo. No me molesta el fallo, tiene todo el derecho a decir lo que quiera Ramos Padilla, pero sugiere que los abogados no defendimos la democracia como debimos haberlo hecho. Yo el 24 de marzo del año 76 tenía 12 años, así que mal podía defender la democracia. Recién cumplí los 20 en 1983, y Ramos Padilla también era un chico.
no sé que seas el paladín de la República, y si vos lees... Ramos Padilla, no sé si había nacido, porque creo que tiene 34 o 35 Bueno, años. puede ser, por eso te digo, Jorge, es panfletaria la sentencia, cuestiona a los colegios de abogados porque dice que hicimos forum shopping, que haga la denuncia y lo pruebe si hicimos forum shopping, y realmente él es una acabada muestra de lo que no queremos más en la justicia, es un portador de apellido. Él está en la justicia porque tiene una vinculación con su padre, que fue juez federal, creo que de Morón. De Morón fue. Y después se fue, no sabemos por qué se fue. No, pero además cuando volvió, ahora son jueces los dos, el padre y el hijo. Ahora, cuando hablan de esto de la dictadura militar, yo siempre lo que me puedo pensar es lo siguiente. Por empezar, que la gran mayoría de los jueces que hoy están ejerciendo la magistratura o no fueron directamente ni siquiera confirmados por la democracia, fueron elegidos durante gobiernos democráticos. Y los otros fueron, muchos de ellos, ratificados por gobiernos democráticos. Pero a veces, y muchos, perdóname, dentro del periodo de los gobiernos kirchneristas. De los gobiernos kirchneristas, exactamente. Pero yo me pongo a pensar lo siguiente, y yo esto lo digo no porque esto no es ni autorreferencial ni nada, porque yo jamás en ningún gobierno dictatorial ocupé un cargo político, pero a veces me pongo a pensar, hay un ministro de la Corte que juró 3 veces por el estatuto y por el proceso de Bueno, organización ministros nacional, que ellos tienen como referencia. que tienen como referencia. Sí. Ahora, yo digo una cosa, todo me hace acordar... Hablamos de Zaffaroni, vamos a ser claros. Zaffaroni, sí. Entonces, yo creo que no se pueden desgarrar la vestidura de esta manera. Cuando vos te pones a pensar, él era chico, no había nacido, pero yo no había nacido, pero era chico, pero estoy seguro que él hubiera hecho lo que hicimos muchos nosotros. Yo presenté 3 pedidos de habeas corpus y que después me dijeron, vos estás loco, corre peligro tu vida, como le pasó a muchos colegas nuestros, Cogor, un montón de una cantidad importante de abogados, y siempre pongo el ejemplo de Raúl Alfonsín, que era uno de los pocos que durante ese periodo presentaba recursos de habeas corpus. Ahora, todos estos que vienen a hablar de la dictadura, cuando han jurado por estatutos y cartas o lo que fuere, de los procesos de reorganización nacional, como se llamaba amorosamente a las dictaduras militares, hoy se desgarran la vestidura. Yo sentiría vergüenza. Yo jamás en mi vida he jurado por otra cosa que no fuera la Constitución, o la Biblia, o los Santos Evangelios. Pero Además, Ramos Padilla debe limitarse a fallar sobre el caso que está en sus juzgados, sin abrir juicio sobre todos los abogados. Si vos entrás, dice, yo tengo mi clara concepción y no veo por qué no puede elegir el pueblo, está dictando sentencia, está prejuzgando. Eso lo tiene que decir en el fallo, no lo tiene que decir en la cautelar. Estas son las cosas ¿Podemos correr riesgo que la ley de colegiación nuestra se modifique? Todo es posible. Y que tengamos que ir a una elección donde elige el pueblo los abogados que van a ser... Sí, también pueden elegir el secretario general de la CGT, por ejemplo. Claro. O cerrar el colegio como de Santa Cruz, el colegio de abogados. Volviendo al tema cautelares, al tema de la reforma del Consejo Consejo de la Magistratura. No le demos ideas. Parece que este gobierno que se especializó en el tema vinculado a buscar el per saltum para acelerar la llegada de los expedientes a la Corte, hoy esta herramienta parecería que se le juega en contra. Ante la inminencia del plazo para cerrar las listas, ¿ustedes ven viable la posibilidad de que se aboque la Corte Suprema? Porque la situación es de gravedad institucional. Yo creo que el lunes vamos a tener una sentencia, a la más tardar el martes, de la doctora Servini Curia. Creo que van a ser las 2 sentencias más importantes porque vamos a estar nosotros y va a estar la Asociación de Magistrados. Nosotros, ¿es el colegio? No, es gente de derecho. El colegio está tramitando en otra competencia. Pero como yo fui candidato, y gente de derecho ya es una lista tradicional que participa, tenemos la legitimación asegurada. También hay partidos políticos ahí. Sí, pero los partidos políticos no sé si tienen tan clara la legitimación como tenemos nosotros. Bueno, yo espero que por lo menos dentro del estamento. Soy patrocinante de una, espero que sí. Está bien, pero dentro de lo que son las lides de elección del Consejo de la Magistratura, nadie más o mejor legitimado que los abogados para plantear esto y las listas que tradicionalmente competimos en el tema. Porque estamos proscriptos, no podemos participar más. Justamente, hasta hay una suerte de discriminación. Creo que el lunes o martes va a haber sentencia de la doctora Servini Curia. Y me parece que va a salir, espero y confío, a favor nuestro. Ojo, si salen en contra vamos a pedir per saltum nosotros. Si salen a favor, va a pedirlos el gobierno. Y como son amparos, no juegan las medidas cautelares. La ley de reforma de las medidas cautelares no juegan. Así que vamos a poder parar este tema. Vamos a una pausa y cuando volvamos continuamos tratando este tema que tan caro nos resulta a nosotros, no como abogados ya, sino como ciudadanos, que es la justicia.
Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Y como realmente el tema nos apasiona, nos sorprendió que estábamos hablando con Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con el fiscal nacional Ricardo Sáenz, Osvaldo y yo estábamos comentando algunas situaciones que realmente revisten cierta importancia, porque cuando yo mencioné con tanta puntuación el tema de las fechas, Ricardo me corrigió con un tema que es cierto eso, la Corte puede... Para mí, si la Corte llega con su sentencia a decir es inconstitucional esta ley del Consejo de la Magistratura, un día antes de las elecciones hay que romper las boletas que dicen los consejeros y votar con otras, me parece a mí. Claro, pues se ha creado un clima como que si no se pronuncia la Corte rápidamente ya no puede hacer más. No llega, y me parece que no es. Es cierto. ¿Cómo vís vos este momento de la justicia donde este enfrentamiento que se da en la sociedad, visceralmente dividida, también se está dando en la justicia con los que son los probos, justicia legítima en este caso, para la mirada kirchnerista, y los reprobos que son todos los que estamos en la vereda enfrente, y particularmente en el caso tuyo que son magistrados? Yo entré a la justicia en el año 80 como empleado. Yo nunca lo vi de esta forma. Dicen que en la época de peronismo-antiperonismo sucedía algo, pero como se ve ahora en reuniones en las que ya la gente no se saluda tan efusivamente como se saludaba, toda una serie de cuestiones de que entras al restaurante de la Asociación de Magistrados y ves quién está sentado, quién no está sentado. O sea, esto yo no lo viví nunca. No es un buen clima, obviamente, no favorece los trabajos en equipo, que son muy comunes en el Ministerio Público. Quien sabe, tribunales de los juzgados pueda sentirse menos, porque bueno, el juzgado puede ser que trabaje solo, pero yo creo que no le hace bien a la institución, claramente. Tus críticas fundamentales respecto del tema de las cautelares y respecto del Consejo de la Magistratura, bueno, del paquete de las 6 leyes o de los 6 puntos esenciales, ¿en qué se centran sintéticamente? Yo creo que el más importante, a mi juicio, es el del Consejo de la Magistratura. O sea, creo que el que gane la elección presidencial con la regla de ganar en primera vuelta con el 41% se va a quedar con una gran mayoría del Congreso, no sé si toda, depende de cómo haya venido la renovación, y con 13 de los 19 consejeros, según los cálculos que más o menos hicimos todos. Porque cada estamento está dividido en mayoría y minoría, no hay regla DONT, por supuesto. O sea, si gana uno con el 42, el otro con el 30 y pico, el otro con el 20 y pico, el que saca el 20 y pico no se lleva ningún consejero. Que también eso afecta a la representación popular que le quiere otorgar la ley. Y además no tiene una mayoría especial para remover, por ejemplo. No. De manera que es fácil. Bueno, eso ni hablar. Estar en una situación de. El que tiene 10 de los 19, nombre y renueve. ¿El tema de las cautelares? El tema de las cautelares está, o sea, creo que si se descubre que hay como se cree, se presenta el tema, bueno, hay un desequilibrio entre el Estado y el ciudadano, pero se está haciendo una ley que lo perjudica más al ciudadano que lo que estaba. Y en cuanto a las cámaras de casación, el otro día, vos lo vas a entender, tengo una amiga que se recibió conmigo, que hizo toda la vida laboral. Me dice, ponerle al fuero laboral una instancia más, me dice, no tiene ningún sentido. El tipo, si ganó el juicio, quiere cobrar su cheque, o sea, no se entiende. Y ni hablar con el tema de los jubilados. Un tema de naturaleza alimentaria, como es el tema que se ventila. Como nace el fuero, y el tema de los jubilados que no tienen tiempo de vida para esperar una instancia más. Osvaldo. No, y el tema de los jubilados es particularmente grave. Además, no hay ninguna fundamentación. ¿En qué se basa? El fundamento es combatir al juez Herrero. El Claro. juez Herrero es un hombre valiente, un hombre probo, está en la Cámara del Fuero Previsional
y es quien le ordena a ANSES pagar las sentencias bajo apercibimiento de desobediencia de Bocio y le aplicas 30, que son multas, porque la gente por ahí no sabe. Sanciones combinatorias. Entonces ANSES lo recusó al juez Herrero y la Corte rechazó la recusación. Entonces hay que pararlo a Herrero. Por eso se crea la Cámara de Casación. Y para que suene mejor, se mete el fuero laboral adentro. Y lo único que se consigue es que se rompa lo que el Pacto de San José de Costa Rica llama la tutela judicial efectiva, que es el derecho a una acción rápida. Porque al insertarle una etapa más, lo único que conseguimos es sumarle 2 o 3 años a cualquier pleito. Como decimos siempre, una justicia cara, una justicia remolona no es justicia. Vos en este intercambio de opiniones que tuvimos en la pausa, dijiste algo que nos llamó mucho la atención. Te saco del tema jurídico y te pongo en el tema político. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Lo he dicho hasta el cansancio. Para mí, lo que se está buscando es crear la conciencia de una reforma constitucional y que las corporaciones, entre comillas, porque yo no soy una corporación, soy simplemente el secretario general de un gremio, si vos querés llamarlo de alguna manera, y me honra esa posición. Los jueces y todos los que estamos vinculados a este tema le hemos impedido al pueblo votar, por lo que es imprescindible y acuciante ir a una reforma constitucional para poder hacerlo. Creo que lo que se está generando es una conciencia de la necesidad de una reforma constitucional. Yo esto lo digo hace 6 meses, 1 año. Cuando vos escuchás a la Presidenta de la Nación en La Matanza que dice es necesaria la reforma, pero yo no la voy a reformar, me está dando la razón el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Ricardo, gracias por haber venido. Otro día vamos a hablar más intensamente, pero lo que pasa es que entre los 2 Jorges de acá... Somos 4 abogados también. 4 abogados. A Jorge y a Osvaldo, suerte el domingo con Independiente. No te creo mucho. Tendríamos que ganarles a ustedes. ¿Cómo? Tendríamos que ganarles a ustedes. Tiene que ganar a River. En otro sentido. Y esperemos que prime la sensatez y no escuchemos las declaraciones muy desgraciadas de Puricelli, que dijo hoy. Dijo que respecto del partido de River Independiente, que se pone un horario tan tarde con todos los riesgos que hay, dice, no es una cuestión de seguridad, es una cuestión deportiva. La tiene muy clara este hombre y acaba de asumir como ministro de Seguridad. Se ve que no sabe que uno de los caldos de cultivo más fuertes que hoy existen en materia de violencia es la que se suscita en espectáculos deportivos de alcance masivo. Gracias a ustedes, sobre todo, porque, recordando las palabras del Papa Francisco, administrar justicia, esto lo dijo en marzo, después de haber asumido como Papa Bergoglio, el cardenal Bergoglio, administrar justicia es una de las tareas más insignes que tiene el hombre. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.